Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí con un poco de música. Esa música es los llamados pasodobles taurinos. Usted va a la Plaza de Toros de Hacho, octubre de cada año, y verá pues corridas de toros. Toros traídos de las ganaderías, ya sean peruanas, ya, o ganaderías colombianas, mexicanas o españolas. Ya pues, y toreros de todo el mundo, particularmente de España, Portugal, Francia, México, vienen pues, a nuestra bicentenaria Plaza de Toros a lucirse con la capa y la espada. Yo era un asiduo asistente a la Plaza de Toros. En los últimos años ya empezó a activarse ya una corriente antitaurina. Ya, muchos ciudadanos frente a las plazas de toro empezaron a protestar por la muerte cruel e inhumana que se les daba a los toros. Pero hasta los inicios de la pandemia no habían derogado o clausurado la plaza de toros, argumentando que era parte tradicional de la cultura, ¿no? De la cultura nacional, ¿no? Y así. Entonces, hay muchos limeños que tienen afición por los toros. Ya. Sí, pues todavía hay una mentalidad colonial y creo que reconociéndolo podría sumarme allí, ¿no? Por ser un asistente. A veces un asistente ya pues, en realidad a mí me llevaron desde muy niño a las plazas de toros. Yo conozco las plazas de toros desde pequeño, desde provincias, ya. Entonces, mi padre era un torero. Entonces, en Ayacucho, Cusco, Apurima, esas zonas del sur, iba de provincia en provincia, ya pues participando en las fiestas locales, en las corridas de toros, era contratado y ahí ya pues le soltaban el toro y él tenía que dar el espectáculo, ¿no? Esas cosas, ¿no? En realidad yo no pude ver mucho porque ya pues eso pasó durante la juventud de mi padre y hubo una época en que ya decidimos cambiar de horizontes y nos venimos a Lima. Ya en Lima ya el mundo taurino era mucho más cerrado, ya
era algo así como venir a jugar fútbol de provincia, entonces encuentras pues ya las argollas, ¿no? Unas cosas así, ya. Por supuesto que era mi padre y su hermano, los toreros. Mi tío Juan quería que uno de sus hijos también sea torero y ya pues le estaba dando las primeras lecciones y el primo aficionado quería ser matador, coger la espada un día y seguir un poco esa costumbre, ¿no? Hasta que un día pues el primo entró al ruedo y un toro casi lo mata, lo hizo volar por los aires y en el suelo y ya pues casi lo remata. Y bueno, el primo se asustó y ya no quiso volver a entrar ya. Ahí terminó el deseo de ser torero. Mi padre decía que para estos oficios había que tener una mente suicida, ¿no? O sea, perderle el temor a la muerte. ¿Ya? Claro, es una bestia que a uno lo puede matar, ¿no? ¿Cómo así? Él decía que, bueno, si bien el hombre era, ¿no? Era un ser frágil que entraba con su capa, entonces eh, esquivaba las embestidas del toro con su capa, de ida y de vuelta, dando media vuelta, una vuelta, con su cuerpo esquivando la muerte, en otras palabras. Y consideraba que esa era una especie de baile, ¿no? Un baile, un baile con la muerte, una cosa de ese tipo. Y esa era, pues, parecía que le producía una satisfacción el hecho de enfrentar el peligro, ¿no? ¿Qué sería, no? Adrenalina, qué tantas cosas. Y ya pues, y entraba a los toros por eso, por demostrar su valentía. Retó a muchas personas, ¿no? A que entren. No querían entrar, pero él entraba. Él, los mejores toros bravos, ya pues les ponía al frente. Y bueno, eso fue. Después decía que también le llegaba la hora al toro, ¿no? Si bien el hombre había esquivado varias veces al toro, llegaba un momento en que el torero cogía la espada y sacrificaba al toro de una estocada. Y así pues, el picador, tercio de banderillas, muleta y ya pues la espada, los toreros. Ustedes pueden ver toreros en YouTube. Ahí, así también como en el fútbol hay Ronaldinhos, Messis, Neymars. En ese arte del toreo también hay gente muy hábil, privilegiada para ese oficio. Y uno de esos, por ejemplo, ya, está vivo todavía, es el Juli. Ya. Uno que yo he admirado bastante ha sido el Fandi, y así, otros. Mi padre era muy aficionado y admirador de Manolete. Y ya pues, hasta películas se han hecho sobre el mundo taurino. Una película que pueden ver ustedes es Sangre y Arena. Sangre y Arena. Ya. Una película muy bonita sobre el mundo taurino. Ujú. Un poco eso es algo de la historia familiar, ¿no? Ya. El mundo de los toros, los caballos, los becerros, eh, cosas así, ¿no?
Ya pues, las vacas, el campo. Bueno, son ya pues tribus familiares, como que hay familias ya, pues, que tienen aficiones, ¿no? Familias militares, por ejemplo, ¿no? Un tío militar, un papá militar, dirían, pues, ¿no? Yo estuve en la guerra del 41, yo estuve en la guerra del Cenepa, y así, podrán contar sus hazañas de peligro, ¿no? Cosas de ese tipo. Bueno, ya mi padre ya no está en este mundo, se fue. El día que murió se llevó su espada y su capa y ya pues, y le contratamos una banda taurina para que lo lleve para, hasta el momento final en el cementerio. Ya. Decidimos un cementerio donde hubiera bulla, donde la gente cantara y bailara y tocara música. Está en el cementerio de Nueva Esperanza, acá en el Cono Sur. Y ya pues, cuando vamos a visitarlo, ahí lo visitamos con música, como la que acaban de escuchar. Así es, jóvenes. Si tienen padres ya todavía como ustedes, ya pues disfrútenlos, más o menos como yo lo pude disfrutar, ¿no? En los últimos años. Íbamos juntos, aquí y allá, a la Plaza de Toros. Él quería entrar, ¿no? Quería entrar. Contó una ocasión en que dice pues que llevó una capa clandestinamente y se lanzó a la Plaza de Toros. Le quitó el show al torero principal. Es algo así como un jugador de fútbol que se mete en la cancha, ¿no? Y le quita el protagonismo a Messi. Dice que hizo esa locura una vez. Bueno, volvamos al mundo de las matemáticas, el mundo de la ciencia. Les recomiendo una película que vi en Netflix el fin de semana, a las 3 de la mañana. ¿Ya? Cyberhackers, sí se llama. Cyberhackers. Bueno, ya les estaré contando. Recording in progress. 19 de julio del 2021 damos inicio a nuestra clase de cálculo factorial, compartiendo pantalla. Compartiendo pantalla. Ok. Bueno, invocamos el espíritu de Mario Vargas Llosa, ponemos su imagen, sacamos la mía. Bien. Decíamos que las curvas podían parametrizarse a través de T. Sí, esta representación es conocida, ¿cierto? R de T, alfa de T, bueno, parámetro T, un parámetro define una curva. Dos parámetros como U y B definen una superficie. Entonces aquí tenemos la parametrización de una superficie. En otras palabras es la deformación continua, es como si fuera un papel, lo doblamos en el espacio y ya está. Se define una superficie. Bueno, una forma vectorial, ¿no? Está la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Un poco ese era el panorama, ¿no? Representación de las... Y así, algunos ejemplos. Un cilindro, su representación paramétrica, acá está. Acá está su representación paramétrica del cilindro. Y bueno, entonces acá está X, ¿no? Está con Y, está la X. Con J está Y,
y con Z, ya con K está Z, que es B. Entonces, vemos que x cuadrado y y cuadrado es una circunferencia. En el plano x y y, la altura lo da Z de 0 a 4, ¿no? Sube, sube, sube hasta 4. La tapa está en el nivel 4. Y así es el cilindro, la superficie llamada cilindro. Y así tenemos pues otras superficies como la esfera, ya, que dedujimos capítulos antes, pero también hoy muestra su representación paramétrica. Y así. Las superficies pueden tener pues una representación así, de este modo, ¿no? Sencilla, ¿no? Cuando tienen esta representación, parametrizarlas es muy fácil. Ahí está X, Y y este sería Z. Listo. En lugar del parámetro V es suficiente X, Y. X, Y. Así pues tenemos aquí el paraboloide de la forma Z, Fx, Fxy, esta forma. Entonces ahí está inmediatamente su representación paramétrica. Su representación paramétrica del paraboloide. Del cono, ahí está su representación paramétrica, ¿no? De la hoja superior. Listo. Bien, uno de los objetivos, dada una superficie, es trazar sobre ella un plano tangente. Un plano tangente. La estrategia era, tengo acá una horizontal y acá una vertical. Sus imágenes sobre la superficie son ese par de curvas. Cada curva tiene una tangente. En ese punto se puede definir una tangente RU y RB. Teniendo RU y RB dos vectores tangentes, el producto vectorial me da la normal N. Es la normal al vector U y al vector RB. ¿Ya? Y también podemos decir que es normal a la superficie en ese punto de tangencia, ¿no? Y así. ¿Cómo se construyen los vectores tangentes? Simplemente habiendo dos parámetros, una de ellas se hace constante y la otra varía, y sobre la que varía se deriva. En este caso, derivamos sobre RU, considerando B constante. Derivamos con respecto a B, considerando U constante. Y así estos dos vectores RU y RB son los vectores tangentes a la curva, y así fácilmente se puede construir el vector normal. Sabemos por teoría que ya un plano se puede construir teniendo un punto, supuesto el plano, y la normal. Entonces ahí tengo el punto P sub 0, ¿ya? Y la normal. Y P un punto del espacio, ¿no? Entonces acá tengo la ecuación del plano tangente. Tengo entonces el punto, ¿ya? El punto P sub 0, la normal, y la tangente está automáticamente lograda. Y así tenemos pues acá nuestro paraboloide, y siguiendo las recetas, ahí le construimos su plano tangente. Ahí está su plano tangente. Entonces calculé RU por RB y ahí tengo la normal de su plano tangente. Después, ¿qué hicimos? Nos lanzamos a las integrales de superficie. Bien, el propósito ahora es calcular el área de la superficie. Calcular el área de la superficie. La estrategia es establecer en el dominio, aquí en el dominio,
ya pues una partición. La región R ya pues es objeto de una cuadriculación, cuya imagen sería pues acá también, ¿no? Se ha cuadriculado. Bien, queremos calcular el área de este pequeño, de esa pequeña zona de la superficie, ¿ya? De ese trocito infinitesimal de superficie. Entonces, teniendo en cuenta que el vector A y el vector B, al multiplicarse vectorialmente, se tiene pues que el área de la superficie R, aquí en el plano, coincide con el número este de aquí, ¿no? Con la longitud de A por B. Pues aprovechando esa información, ya podemos llevarlo aquí, ¿no? A la superficie. Para eso tengo el vector RB, el tangente, y RU también tangente. Si los multiplico con infinitesimales como delta BI, delta UI, entonces el vector tangente sigue siendo tangente, pero cada vez más pequeñito. O sea, prácticamente un vector tangente infinitesimal. Ese par de vectores tangentes infinitesimales los multiplico vectorialmente y me dan el área pues de una región rectangular infinitesimal, que podríamos decir en algún sentido que coincide con esa región pequeña delta de S, ¿ya? Esa pequeña región S. Entonces, de esa manera logro una aproximación, que este producto de las tangentes, el producto vectorial de las tangentes, vectores tangentes, ¿ya? Producto vectorial de las tangentes, eso de acá es un pedacito de superficie, ¿no? Área de S y J, es un pedacito de superficie. Si sumo los pedacitos de superficie, ¿no? Desde I y J, sumo los pedacitos de superficie y bueno, y sacando los numeritos delta, los números delta son reales, sacando entonces voy a tener el área de S, sumando, ¿no? Una aproximación. Tomo límite haciendo que los cuadraditos estos de acá, o los rectangulitos, cada vez sean más pequeños. Esto de acá, refinamiento, ¿no? Se hace refinamiento y así tenemos pues en el límite acá, las sumatorias se hacen integrales. Tengo pues el área de la superficie S, igualdad en el límite. R sub U, R sub B, delta de U, delta de B, delta de área. Entonces aquí estamos sumando. Ah, miren, interesante, ¿no? Estamos sumando áreas miren, estas áreas de pequeños planitos, ¿no? Planitos infinitesimales, ¿sí o no? Estamos sumando. Eso es lo que hace la integral, ¿no? Una máquina sumadora. Entonces, de esa manera, con una integral doble, podemos calcular la integral podemos calcular el área de una superficie. ¿Ya? Bueno, aquí hay unas cosas todavía misteriosas, eso del saltar el infinito, ¿no? Hoy por hoy podemos manipular eso con cierta impunidad, porque creemos que sabemos algo acerca del infinito, pero todavía queda por saber más acerca del infinito. Quien comenzó a estudiar el infinito matemático fue Cantor, ¿ya? Fue el matemático George Cantor. ¿Ya? Él comenzó a hacer un estudio formal del infinito, aunque los griegos ya manipulaban el infinito.
en este famoso libro, Los elementos de Euclides, aparece la demostración de la infinitud de los números primos. ¿Ya? Aparece la demostración de que hay infinitos números primos. Y así. Bien, si la superficie tuviera esta forma, la integral de arriba, ya, la integral de acá, ¿qué forma va a tomar? RU, RB. Simplemente, ahí está, RU, RB, ahí está. Entonces RU, RB, ahí está. Toma esta forma, ¿no? F sub x al cuadrado, F sub y al cuadrado más 1. Y así pues, el área de una superficie tomaría esta forma, ¿no? El área de superficie estaría dada por esta integral. Ya, donde R, como pueden ver, ¿no? Ahí, acá, sobre R. ¿Quién es R? Viene a ser la proyección de la superficie al plano XY. Y F, y la función F tiene esta forma. Bien, entonces sería de esa manera, ¿no? Ya. Reitero esta presentación porque lo voy a volver a usar con relativa frecuencia. Entonces, el área de la superficie será así siempre que Z, la superficie, sea pues F de X, Y. Y la superficie, una cosa sea así, la superficie S y R sea pues una especie de su dominio, ¿no? Su dominio, ahí está. Su dominio. El área de una superficie. Bien, entonces están establecidas las fórmulas para calcular el área de una superficie. Ejemplo, a ver, ejemplo, veamos. Tengo acá un paraboloide, entonces queremos calcular el área de la superficie lateral. Ahí está. Para empezar, la superficie se proyecta ya sobre el plano XY. Ahí está la región R definida, mira. Ahí está la región R. El paraboloide, ya pues aquí en 6, el plano, pues z igual a 6, corta, ¿no? Ahí está, z varía de 0 a 6. Paraboloide, ya pues en ya con estas restricciones. Hallar el área. Bien, para eso observamos pues que tiene la forma, ¿no? F, x, y. Entonces simplemente el área es 1 más derivada de z con respecto a x al cuadrado, derivada de z con respecto a y al cuadrado. Esto es lo que hay que resolver. Bueno, cada 2x, 2y, ¿cierto? Se reemplaza las derivadas parciales. Listo. Acá un poquito más. Paso coordenadas polares, mira. Ah, qué interesante. Lo que está en rojito es el jacobiano. Y ya está. Como ya está en coordenadas polares, y ya integro sobre R, la región R es circular, entonces se decúa, ¿no? R varía de 0 a raíz de 6. Raíz de 6. Teta de 0 a 2pi. 0 a 2pi, listo. Entonces hay que calcular esta integral. A ver, ahí están ahí algunos pasos. ¿Ya? Como no depende de teta, entonces 2R cae. Listo, solamente queda calcular esto de acá. Bueno, esta integral también ¿no? Es inmediata, ¿no? Pues, puesto que su derivada está afuera. Entonces, derivamos y llegamos a este punto.
Listo, está calculado entonces el área de la superficie. ¿Ya? Unidades cuadradas, ¿no? El área de la superficie. Veamos otro ejemplo. Hallar el área de la superficie esférica. Muy bien. Como verá, el área está dada por, como podrá, ¿no? El área de la superficie está RU por RB. Ahí está. El área de la superficie es RU por RB. Sencillo, ¿no? Debo tener la parametrización de la superficie. Previa parametrización de la superficie. No interesa la parametrización. Ya es independiente de las parametrizaciones el área. Entonces ahí hay unos hechos, ¿no? Bien, entonces tengo acá la esfera. Parametrizado, ahí está su parametrización. Ahí está la parametrización de la esfera. RU, la derivada con respecto a U. RB, la derivada con respecto a B. Listo. Bien, entonces calculo RU por RB. Producto vectorial, tomamos la norma y este es el resultado. Simplemente reemplazo, ahí está reemplazado. U varía de 0 a 2pi, B varía de 0 a pi. Ya, B varía así, ¿no? Va bajando. Listo. Entonces ahí está. Va bajando hasta pi. Entonces hay que calcular esta integral. Listo. Bajamos. Como no depende de U, miren, no ahí aparece U, baja 2pi. Está abajo. Hay que calcular esta integral y listo. El área de la superficie esférica. Y así. Bueno, presentamos el toro, ¿ya? El toro, toroide, toro, ¿ya? Conocido como el toro. Hablando de plazas de toros, ¿no? Bien, el toro, ¿qué es el toro? Es una circunferencia, como puede ver, es una circunferencia cuyo centro dista del origen una distancia A. La circunferencia es de radio B, gira alrededor del eje Z, Al girar alrededor del eje Z, define una superficie de revolución, como pueden ver, ¿no? Una superficie de revolución, como la cámara de una llanta. Bien, nos interesa conocer la superficie de ese toro, pero antes que nada, tengamos presente que en cualquier punto, por ejemplo, acá definimos este punto, acá, ¿no? Primeramente, el punto P va a dar una vuelta completa. El ángulo B, ¿no? Acá el ángulo B. Entonces B varía de 0 a 2pi. Después el punto P va a dar una vuelta así, ¿no? Acá, una vuelta completa. El ángulo U, una vuelta completa, entonces U también varía de 0 a 2pi. Otras palabras, el punto P va a tener dos movimientos, ¿no? P da vuelta alrededor del eje Z, pero también aquí, ¿no? Da vuelta aquí, a lo largo de la circunferencia. Bien, entonces, las coordenadas X, Y, Z del punto P, las coordenadas X, Y, Z del punto P, ¿cuáles son? La coordenada X. La coordenada X del punto P es del origen hasta el centro es A. De A hasta un poquito más a la derecha, que es B coseno de U. Ahí está. B coseno de U. ¿Se dan cuenta? Esa sería pues la distancia
Ahí está la distancia del eje X. Sería la distancia del eje X. Bien. Y en cualquier punto, por ejemplo, en este punto P ya sería con coseno de B. Coseno de B. Y ahí la altura Y, ¿cómo sería? También, ¿no? A más B coseno de U por seno. Por seno, ahí está la altura, el seno. ¿Ya? El seno. Aquí, ¿no? Acá el componente Y. Acá el componente, ¿no? Acá el X y Y. Entonces acá estoy definiendo las coordenadas X y Y. La coordenada Y, ¿cómo será? Será acá A, luego B coseno de U, o sea, y estoy aquí, ¿cierto? Y está, y así, ¿no? Entonces define ahí Y, componente. Y luego acá, como va a dar la vuelta completa, ¿qué pasa con Z? Ahí está Z, B seno de U. Y acá está B seno de U, ahí está para arriba, Z. Entonces estas son sus ecuaciones paramétricas del toro. Bueno, ya tengo X, Y, Z, entonces puedo construir ya la ecuación vectorial del toro, la representación vectorial, ¿no? Del toro. Bien, entonces ya tengo la representación vectorial del toro en términos de U y B. R de U, calculamos R de U. R de B, calculamos R de B. Y luego R de U por R de B, como ya sabemos, ahí está, calculamos su norma y ahí está. A más B coseno de U por B. Ese sería el resultado. Bueno, el área de S, ¿cómo es? El área de la superficie. Ajá. El resultado A más B coseno de U por B lo reemplazamos ahí. Ya. Integramos respecto a U, respecto a B. Tanto U como B varían de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Y ya. Bien, entonces, esta B que está ahí salió, ¿no? Calculamos esta par de integrales. Ya, no depende de B, como se podrá ver, ¿no? No depende de B, el integrando. Por eso 2pi sale fuera. Queda de 0 a 2pi, pero ahora hay que integrar solo respecto a U. Se trabaja aquí un poquito, también es inmediata esta integral y 4pi cuadrado a B. Sería pues la medida del área del toro. La medida del área del toro. Tenemos eso. Ya. Vamos a toro. Bien, ya que hemos hablado de superficie de revolución, a ver, veamos aquí una superficie de revolución. Bueno, acá tengo una curva, miren, la curva C. Tengo acá la curva C. Esta curva rota alrededor del eje Z y define esta superficie S. Define la superficie S. Bueno, la ecuación de la curva, ¿cómo es la ecuación de la curva? La ecuación de la curva que está en el plano YZ, y ubico la curva en el plano YZ y lo roto. Entonces ahí están las ecuaciones paramétricas de la curva. Como está en el plano YZ, entonces es Y, G de B, Z, H de B. Parámetro B de A a B. Ahí está la curva, ¿no? La curva C. Bien. Estamos en el plano YZ. En el plano YZ, estas serían sus coordenadas. En el plano YZ, estas serían las coordenadas de este punto. Elijo un punto, ¿ya? Elijo un punto
Y en ese punto, justamente, al rotar, define esa pequeña circunferencia, ¿no? El punto P está rotando, mira, el punto P está rotando, y ahí está. Entonces ahí está. Las coordenadas del punto P, cuando P se ubica en el plano YZ, estas serían sus coordenadas. Y ya, el punto P. Ya, bajemos el punto P a ver una proyección. Listo, acá. Entonces vemos pues que aquí abajo, ¿cómo serían las coordenadas? Sería, por ejemplo, las coordenadas de este punto. Las coordenadas de este punto sería pues, ya teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Mira acá, este punto de acá, la intersección con el eje Y es G de B, viene de acá, ¿no? G de B, G de B. Si usted observa, G de B hace ¿de qué? De radio de la circunferencia así achurada, ¿no? De la circunferencia de líneas punteadas. G de B hace de radio. Entonces, tendremos pues, ¿no? Acá radio por coseno de U. Ajá, ahí está. Entonces este punto sería, la X sería radio por coseno de U. G es el radio. Y el otro componente Y sería G por seno de U. Estas serían sus coordenadas. Bien. Entonces sería la X y la Y. Acá está, la X y la Y. La X y la Y. Están definidos. Ahora la altura, de aquí para acá, subimos, subimos. La altura es H de B. Ahí está H de B, Z. Bueno, esta circunferencia, ya, eh, ya pues puede subir y bajar, ¿no? Está dependiendo de P, ¿no? Y así va barriendo la superficie, ¿no? Al barrer esta circunferencia, entonces, ya al barrer H, mire, H, entonces la circunferencia barre y define la circunferencia. Ya, entonces, ¿qué hay con B? B es de A a B. Entonces acá, ¿no? La curva, ¿no? De A a B está listo. Eso lo mide, eso lo controla B. ¿Y U qué controla? U controla el giro de P, así, giro de P. Bien, de esa manera, dos parámetros definen la superficie. Dos parámetros definen la superficie S. Ya con estas restricciones. Entonces tengo X, Y, Z, entonces podría decir pues que tengo ecuación vectorial de una superficie de revolución. Una superficie de revolución, una superficie que se logra girando una curva alrededor del eje Z. Listo. Se puede también, ¿no? Alrededor del eje Y, alrededor del eje X y así. Bien, entonces tenemos eso. Y entonces ya sé cómo obtenerla. Ya sé cómo obtenerla. Un ejemplo, a ver. Hallar el área del cilindro definido por. Hallar el área del cilindro definido por. Bueno, la curva que ha rotado, podríamos decir que es este de acá, ¿no? Siendo consecuentes con la teoría. Esta sería la curva que ha rotado. Esta sería la curva C. Entonces gira alrededor. Ya gira alrededor del eje Z. Y entonces define, acá está, define esa ecuación paramétrica. ¿Cierto? Entonces esta sería la X, y esta sería la Y, Z, este sería el H, ¿no? El H de B, que va, ¿no?
h de b. Listo. B varía de 0 a 4. U varía hasta 1, el U de acá, abajito. El ángulo U. Bien, entonces un poco para compatibilizar un poco el esbozo teórico que hemos hecho. Y entonces estas son las ecuaciones, ecuación vectorial de la superficie S, llamado cilindro, U y B. Calculo R de U, ahí está. R de B, ahí está. Producto vectorial, ahí está. Ese producto vectorial. Calculamos su norma, da 3. Da 3. Muy bien. Aplico mi fórmula entonces. El área es prácticamente la integral de esto de acá, ¿no? O sea, la integral de 3. La integral de 3. ¿U de dónde a dónde varía? U varía de 0 a 2pi, es el ángulo, ¿no? B chica, ¿de dónde varía? De 0 a 4. Ahí está, ¿no? U varía de 0 a 2pi y B varía de 0 a 4. Listo. Calculamos esta integral doble y simplemente hay que multiplicar, ¿no? 3 por 4 por 2, 24. Entonces el área es de 24 unidades cuadradas, ¿ya? Por integrales dobles. Ahora, pero también usted sabe, ¿no? Simplemente es, te coge una tijera corta y se convierte en un rectángulo, ¿no? Ahí está, se convierte en un rectángulo. Longitud de la circunferencia, 2pi por radio. 2 por radio me da 6pi. La altura 4, 24pi. Entonces, las nuevas teorías que construimos no son incompatibles con las teorías que ya conocemos. Simplemente la amplían, la extienden. Entonces, eso hace las buenas teorías. Engloban aquello que ya conocemos. Y entonces, un poco el avance continúa, ¿no? El avance continúa. Pero también hay superficies que pueden presentarse de esta manera, ¿no? Implícitamente. Implícitamente. Las superficies. Bueno, ahí están mis superficies. Entonces acá. Bien, entonces, asumiendo que se puede despejar Z, también podemos tener esto. La superficie se puede proyectar a un plano coordenado. Te puse el plano XY, plano coordenado, XY, por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que tenemos S definido así, XY, y si se puede despejar, ZXY. Listo. Pero acá ya dependería solamente de dos variables, ¿no? XY. Bien, estando acá en F, podemos hacer derivación implícita. O sea, perdón, hay un teorema llamado teorema de la función implícita. Ese teorema nos dice pues que se puede derivar. Esto de acá se puede derivar con respecto a, ¿ya? Con respecto a X y conectarlo con la derivada de F. O sea, de esta manera, ¿no? Ya. O sea, de esta manera. Derivada de F con respecto a X, F minúscula, se puede obtener con la derivada de F grande. De este modo, derivada de F con respecto a Y y así. Listo. Entonces, se puede, ya se puede obtener de esta manera. Y en la fórmula para hallar el área de una superficie, dado con F minúscula, tranquilamente puedo representar esto.
Y ya está. Y tener esto de aquí. Entonces, el área de la superficie puede ser calculado en términos de la función f mayúscula, miren. En términos de la función f mayúscula. Ya reemplazando, ¿va? O sea, simplemente hemos reemplazado esto de acá y esto de acá, derivada de f con respecto a x, elevado al cuadrado y reemplazo. Aquí esto de acá, reemplazo, elevando al cuadrado, simplifico y queda esto. Entonces, este es el área de una superficie que ha sido representado con f mayúscula. Como pueden ver, f mayúscula está aquí. Bien, a ver, veamos un ejemplo con f mayúscula. Hallar el área del hemisferio superior de la esfera. Entonces, este sería el f mayúscula. Como pueden ver, ¿no? El f mayúscula sería esto de aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente los elementos, ¿no? Para hallar el área. Fx, f con respecto a x, f con respecto a y, f con respecto a z, todos al cuadrado. Y acá, f con respecto a z, en valor absoluto. Ahí está. F con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Listo. Y de pasadita, como tengo la esfera, espejo z. Y como es hemisferio superior, ya será pues este de aquí. Y entonces, el área es f mayúscula, derivada de f mayúscula con respecto a z al cuadrado, derivada de f mayúscula con respecto a y al cuadrado. Y así, reemplazo y mire, ya estoy reemplazando ya. Reemplazando. Simplifico, miren, simplifico. Ya 4 queda x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y eso es a cuadrado. Queda entonces 4a cuadrado, raíz 2a, 2 con 2 se va y queda a sobre z. Entonces hay que integrar esto de acá. Sobre d. ¿Quién es d? Estoy en x y, mire, estoy en x y. D es la proyección, pues, ¿no? El piso. Las superficies se proyecta sobre el plano x y define el dominio Z, ahí está Z despejado. Repito, entonces Z, ahí está, miren. Ahí está Z. Entonces Z, ahí donde dice Z, 2Z, ahí está, reemplazo. Aquí reemplazo. Y ya está. Ya está reemplazado. Por la forma que se ve, se presta coordenadas polares. Ahí está R cuadrado. El jacobiano. Bien. R varía de 0 hasta A. Ya, porque la circunferencia de abajo, el piso, radio A, mire. Y listo, de 0 a 2pi. Bueno, como no depende de teta, 2pi a, que resta calcular esto de acá. Y esto también es elemental, ¿no? Esta integral. Y listo, 2pi al cuadrado. 2pi al cuadrado. Entonces sería el área del hemisferio superior. A ver, veamos aquí, este parece el más interesante. Está ligado con un problema del examen, ¿no? En el examen pedimos el volumen, ¿no? Comprendido entre la esfera y el interior del cono. Ahora, más bien pedimos el área de esta superficie. Imagínense que fueran lentes de contacto. Esta superficie S. El área de esos lentes de contacto. Bien. ¿Cuánto es el área? Entonces acá, ¿no? Acá está la esfera de radio 1. Está el cono.
Ahí está, z mayor que 0, entonces es la hoja superior. Y ya, entonces hay que localizar este punto de intersección, ¿no? Ahí es donde, ahí, ¿no? De ahí para arriba es la superficie del cual hablamos. Entonces, para eso, ¿qué hago? Intersecto la esfera y el cono. Entonces, acá cono es x cuadrado más y cuadrado, z cuadrado. Entonces, z cuadrado más z cuadrado, 1. Y así tengo que z es 1 sobre raíz de 2. Ah, ya. Entonces, aquí las coordenadas de este punto son x, y su z vale 1 sobre raíz de 2. O sea, la altura es 1 sobre raíz de 2. Esa sería la altura. Bueno, por lo menos esa es, ¿no?, la altura de ese punto. Ya, en la superficie, ahora, en la superficie S, la superficie prácticamente es la esfera, ¿no? Es un pedazo de esfera. Un pedazo de esfera en la superficie. Entonces ahí está la esfera, la esfera. Ahí está la esfera. Pero es la esfera donde su z es desde 1 sobre raíz de 2 hasta 1. Es decir, desde esta altura hasta 1, porque la esfera es de radio 1. Entonces su z es hasta ahí. Entonces está bien descrito. Ahora, ese casquete ya se proyecta y define esa circunferencia que está en rojo. Ese sería su dominio, su proyección. Y más aún, ¿no?, tiene esta relación. Sería este de acá. Tenemos eso. Ya. Entonces, y así, ¿no? De la esfera, yo puedo también despejar esto de acá, ¿no? Z. Puedo despejar Z. Entonces, estoy trabajando con la esfera. Con la esfera. Bien. El área de esa superficie esférica será, pues, f sub x al cuadrado, f sub y al cuadrado, f sub z al cuadrado y valor absoluto de f de z. Entonces, a ver, f sub x, acá está f, 2x, su derivada, al cuadrado, 4x cuadrado. Derivando con respecto a y, 2y, elevando al cuadrado, 4y cuadrado. De la misma manera con respecto a z, 4z cuadrado, y así. ¿Qué quedaría? 4, puesto que x cuadrado más y cuadrado da 1. Es 1. Entonces solamente queda 4. Raíz 2. Con este 2 de abajo se va. Solamente queda z. Ah, mire, solamente queda z. Pero esto de acá es z. Esto de acá es z. Mire, está acá despejado z. De la esfera. Espera. Ya, pero como ya estoy en x, y x, y, acá el dominio, estamos ya en la proyección. Estamos en la proyección. Acá es x, y. Estoy en la proyección. Y entonces paso a coordenadas polares. Ahí está 1 menos r cuadrado, listo. Y volviendo al asunto, dicho, ahí está. Tenemos eso. Ya. Aquí, este 2pi pasa acá. Acá falta el 2pi. Ya falta el 2pi. Y queda por integrar esa otra parte, ¿no? Y así sale todo esto de acá. Ya, entonces aquí como no depende de pi, todo esto de acá.
2pi. Ya, 2pi. Entonces se sigue y también es inmediata la integral, ¿no? Simplemente hay que evaluarlo, algo así, ¿no? Acá en especie de raíz de 1 menos r cuadrado de 0 a 1 sobre raíz de 2. Y creo que es una cosa así, ¿no? Hay que jugar un poquito ahí. Ya, más o menos por ahí va la forma. Por ahí va la forma. Entonces es inmediata esa integral. Entonces arribamos aquí el área. Entonces, de funciones dadas, de superficies dadas en forma implícita. Pero ese no es el objetivo, sino todavía continuamos con las integrales de superficie. Integrales de superficie. Ya, entonces, ¿qué entendemos por integral de superficie? A ver, mira, son funciones que tienen como dominio una superficie y lleva a los reales. Es decir, ¿qué hace? Toma x, y, z, ¿dónde está? X, y, z está sobre la superficie. F toma x, y, z, el punto x, y, z, y le hace corresponder a los reales. Bien, entonces acá está mi superficie. Esta superficie, bueno, también se puede describir así, ¿no? Z, G, X, Y. Entonces ahí está. F es una función de 3 variables, como verá. G es una función de 2 variables, ¿no? Como puede verlo. Una cosa así. Y ya, entonces, pero podríamos ver las cosas de este otro modo, ¿no? Mire, esta superficie podría ser un latón. Imagine que sea un latón. Y F ser la función densidad. Entonces, en cada punto del latón podemos hablar de su densidad, un número real. Entonces, un poco por ahí podríamos pensar en la masa del latón. Entonces, si S representa un latón y F la densidad, entonces la masa será pues la densidad, por ejemplo, en un punto, acá en un puntito de acá, ese pedacito de superficie, X sub i, Y sub i, Z y J, porque X sub i, Y sub i, X sub i y Y sub i, entonces define Z y J. Entonces ahí está, ahí. Entonces la densidad en ese punto, ya, por el área de ese pedacito, delta de superficie, sería pues la masa del latón. La masa de esa pequeña superficie sería esta de acá. La masa del latón ahí, ese pedacito. Ahora sumamos con respecto a I, sumamos con respecto a J. Entonces tengo una especie de aproximación a la masa del latón. Una aproximación a la masa del latón. Ya. Y si tomamos límite, tenemos la suma de Riemann, etcétera, etcétera, y en el límite estas sumatorias se hacen integrales. Listo. Entonces, x sub i, y sub i, z sub i, ahí está. Se convierte en x, y, z. Este delta de superficie ahora es del diferencial de S. Diferencial de S. ¿Qué pasa con X, Y y Z? Estas tres X, Y, Z, ¿dónde están? X, Y, Z están sobre la superficie. Sobre la superficie. Entonces acá tiene usted pues una primaria integral de superficie. Mire. ¿Ya? Acá S es una superficie. Tener en cuenta eso. ¿Y esto qué cosa es? Un pedazo de superficie. No se olvide, acá estamos multiplicando densidad por el pedacito de superficie. Eso viene de acá, ¿no? Es un pedacito de superficie y densidad. Y así.
Entonces, esta es una superficie. Pero no olvide que este pedazo de superficie, ¿se acuerda? Este pedazo de superficie, que también puede ser este, véanlo de ese modo. Los pedacitos de superficie, ¿cómo se pueden describir? Los pedazos de superficie se pueden describir de esta manera. Los pedazos de superficie. Usando G sub X, G sub Y al cuadrado. Ahí está, recordando esta representación. Era ahí. Entonces, pedacitos de superficie, ¿cuánto mide? Está dado por esta representación. Si usted ve líneas arriba en el cuaderno, va a encontrar esta relación. Pedacito de superficie. Bien, entonces, esta es una integral de superficie. Esta es una integral de superficie. Es la novedad de esta clase, presentar una integral de superficie. Esta integral de superficie, ¿cómo se calcula? Con una integral doble común. Ya, esta integral doble, ¿cómo es? Ahí está, x, y, muy bien, f, x, y. Pero en vez de z, pongo g. Ahora, al poner g, ahora estoy en el mundo de x y y. Ahora, diferencial de s, este pedazo de superficie, lo sustituyo por esto. Lo sustituyo, mire, está listo. Este sería pues diferencial de x, diferencial de y. ¿Ya? Diferencial de x, diferencial de y. También diferencial de área. No hay problema. Entonces, y ya está. Entonces acá estoy, mundo de los x y y. Entonces por eso es en D. ¿Quién es D? La proyección por la superficie. Ahí está. Y D. Ese es D, ¿no? Se integra sobre D. Y si subimos, efectivamente, mire, ahí está. Se integra sobre D. Entonces, de esa manera es más rápido el cálculo. Entonces, la integral de superficie tiene su base, pues, en algo concreto, ¿no? Como puede ser el cálculo de la densidad de un latón. De un latón. Y la integral de superficie se calcula de esta manera. Bien, veamos unos ejemplos, a ver. Algunos comentarios finales, a ver, sobre esta parte. Ya, entonces presenté esta integral de superficie. Esta acá está S, F de X, Y, Z, diferencial de superficie. Bien, entonces esto es una integral de superficie. Ya, ok. Donde S es una superficie. Pero ¿qué pasa si F de X y Z vale 1? Entonces, la integral de superficie, ya. Acá que está sumando pedacitos de superficie. Entonces esto me da área de S. Entonces una integral de superficie ya pues tiene como situación extrema el área de la superficie. Cuando F vale 1. Entonces podemos calcular el área de una superficie. Y
como vale 1, entonces esto de acá vale 1. Entonces todo esto de acá se convierte en la integral de raíz de 1 más g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado, diferencial de área. Ya ves, volvemos a lo visto anteriormente, líneas arriba. Entonces el área sería eso. Profesor, una pregunta. Soy todo oídos. Esto es para el caso cuando la densidad de la superficie es constante, o mejor dicho, cuando valga uno. Así, bueno, sí, pues vale 1, así es. Vale 1. Ajá, así es. Uniforme 1. Vale 1. Entonces define ya. Entonces numéricamente se iguala, ¿no? Se convierte en el área de la superficie. Ya. Numéricamente se igualan. Bien, entonces seguimos a ver. Eso es respecto a la integral de superficie. Ahora calculamos nuestra primera integral de superficie. Integral de superficie porque el dominio es una superficie. Y esto de acá es un pedazo de superficie. ¿Ya? Si esto de acá es una curva, esto es un pedazo de curva. No olvidemos en las notaciones que manejamos, miren. Recuerden las notaciones. Así, ¿no? Pongo acá así, ¿no? ¿Se acuerdan de esta notación, no? F, C, F punto T, diferencial de S, ahí está. Entonces, aquí, esta es una curva y este es un pedacito de arco, ¿no? Una cosa así, ¿no? Esta es la curva C y este de acá es de S. No olvidemos eso, de S. Entonces, este de acá es un pedacito de esto. Y este de acá es un pedazo de esto, de esta superficie. Entonces, en los libros van a encontrar, no se vayan a confundir esta S con esta S. Son diferentes. Bien, entonces, tengo mi integral de superficie. Calcularlo, siendo S la parte del plano en el primer octante. Y ya. Bien, entonces, solución. En la superficie, como ven, la superficie es el plano. Está el plano, cortó a los ejes coordenados en el primer octante y ahí está el plano. Ya, un plano ahí. Pedazo de vidrio, pedazo de latón, lo que fuera, ¿no? Una tabla. Bien, entonces, ahí está la superficie. Despejo Z, miren, está despejo Z, de acá. Despejamos Z. Z lo llamo G, X, Y. Ahí está, de esa manera. G le llamo a mi superficie. Ya. Entonces, inmediatamente calculo derivada parcial de G con respecto a X, derivada parcial de G con respecto a Y. Listo. Y acá, 1 más G sub X al cuadrado, G sub Y al cuadrado, menos un menos 1, medio, reemplazo, sale 3 medios. Bien. La integral de superficie, la fórmula que acabo de deducir, ¿qué dice, no? Acá está, mi integral de superficie. Calcular, dice, ¿no? Pero hemos visto que una integral de superficie se puede escribir así, usando su proyección D, el piso. Ahí está D, la superficie y su proyección D. Inmediatamente se calcula la integral de superficie usando la proyección. Está listo. Donde aparece Z, que he puesto a G. Y acá
G sub X al cuadrado, G sub Y al cuadrado. Ya, esto es lo que hemos deducido líneas arriba. A ver, veamos ahí arriba, ¿no? Ahí está. Mi integral de superficie, visto de este modo. Ya. Entonces, usamos eso. Ahora, reemplazamos pues a F. Ahí está la F, mira, ahí está la F. Esta es la F. Y entonces, como podrá ver, en la F, y cuadrado, 2y. Y cuadrado, 2y. Y la Z. La Z, reemplazo esto de acá, mire, Z. ¿Z quién es? Es todo esto de acá. Esta Z que está acá ocupará este lugar. Es la única novedad por ahora. Ahí está. Entonces aquí está y cuadrado 2y, ahí está Z. Z. Ya. Más este elemento de aquí, ¿no? Este radical, que vale acá 3 medios. 3 medios. Listo. Diferencial de A. Ya está puesto. Ahí está. La cosa así. Y ahí está. Entonces esto de acá es Z. Bueno, aquí hay que simplificar, ¿no? Hay que simplificar acá. Como podrá verse, se hacen algunas simplificaciones. Ya. Por ejemplo, acá, ¿no? De 2 con 2 se va, ¿no? 2 con 2 se va. Y mira acá, y multiplica y cuadrado. Acá, mira. Mira, y multiplica esta y menos y. Que con este y cuadrado se va a cancelar. Y así, ¿no? Va a quedar y 6 menos 2y y así, ¿no? Entonces al final, ahí está. Esto es lo que va a dejar. Bueno, D, ¿cómo es? D, allá, D es de 0 a 2 menos 3x menos y, o sea, que y varía así, ¿no? De ahí está la curva, hasta esta curva. X varía de 0 hasta 3. Ya esa historia la conoce. De 0 hasta 3. Calculamos esto. Calculamos esto. Listo, ya. Entonces, miren lo que va dejando. Sigo calculando y listo. Entonces bueno, integramos pequeños polinomios, son sencillos. Entonces está calculado nuestra primera integral de superficie, mire. Está calculado. Para eso se usa pues una integral doble. La integral doble actúa sobre D, ¿ya? Un dominio en el plano. Una lámina superficial tiene la forma de este cono, ¿ya? Este cono ahí invertido, ¿no? Tiene la forma de ese cono. Z de 0 a 4, Z de 0 a 4, está listo. En cada punto de la superficie, la densidad es proporcional a la distancia del punto P al eje Z. ¿Ya? La densidad, ¿no? La distancia del punto P al eje Z, proporcional. Ahí está, mire. Está dicho, ¿no? La distancia en cada punto es proporcional de la distancia al punto P al eje Z, proporcional. K, la constante de proporcionalidad. Listo. Calcular la masa M de la lámina. Bien, entonces, en la superficie, ahí está la ecuación de la superficie, ¿no? Ecuación de la superficie.
Bien, como está despejado Z, le llamo GXY. GXY. Z varía de 0 a 4. Ya, entonces la densidad. Tienen que calcular la masa, ¿no? La masa. La masa está dada por la integral de superficie, la integral de la densidad. La integral de la densidad. Entonces es una integral de superficie. Esta integral de superficie, ¿cómo se representa? Ya, aquí, ¿no? La densidad, muy bien, la densidad está aquí. Esta diferencial de S, se escribe así, ¿no? Diferencial de S se escribe así. Y ya está. Ya, entonces quiero llamar la atención sobre la representación. De acá es todo esto. Bien, entonces ya estamos en la proyección de. Ya estamos en la proyección de. Entonces, de frente de la integral de superficie nos lanzamos a esta fórmula. Y ahora operamos, pues. K radical sigue, K, solo K se ha movido. Bueno, acá G sub X al cuadrado. Derivada con respecto a X, miren. Derivada con respecto a X y al cuadrado. Ajá, ahí está, miren. G sub X al cuadrado, ahí está. G sub Y al cuadrado. G sub Y al cuadrado. Listo. Aquí operamos este radical. Por eso es que van a haber cancelaciones. Como ve, va a dejar raíz de 5. O sea, al operar aquí tengo raíz de 5. Raíz de 5 sale, acá está. Y solo queda este raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Paso coordenadas polares. Toma esa forma. Pasamos a coordenadas polares, puesto que tiene la forma circular, ¿no? Ahí está. Calculamos esa integral. Calculamos esta integral. Listo. Bien, entonces, nuestra integral de superficie, ¿cómo se calcula? Como una integral doble sobre una región del plano XY. Listo. Ajá, ahora viene otro teorema importante. El teorema de Stokes. El teorema de Stokes. Bien, la historia comienza así. La historia comienza así. Bueno, acá tengo una superficie, como podrá ver, ¿no? Tengo una superficie, como podrá ver. La superficie está sumergida en un campo vectorial. Ahí están las flechas, mira, está el campo vectorial. Están las flechas. Bien, entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Ahí está. Es interesante ver qué sucede. ¿Qué sucede? Mire, por ejemplo, una flecha podría ser que, ya, una flecha podría ser que haga lo siguiente, ¿no? Ya, una flecha, ya, imagínense acá sea esta flecha. Listo. Ahí está la F. Ya. Esta flecha, bueno, así como nosotros tenemos, ¿se acuerdan de esta acá? Ahí cuando estudiaba su curso de física, sus leyes de Newton, entonces usted bajaba por acá, bajaba por acá, entonces usted decía, ¿no? Acá, entonces decía, ¿no? F sub X, componentes rectangulares de, así, ¿no? Ya, de DF, componentes, ¿no? Ahí sería eso, ¿no? Entonces, tiene una componente en la dirección del eje X y una componente en la dirección del eje Y. Entonces, de este vector podemos decir que hay dos componentes, una componente
normal y una componente tangencial. Una componente normal y una componente tangencial. ¿Se da cuenta? Y ahí está. Por ahora nos interesa la componente tangencial. Ya, este de acá, la componente tangencial. Por ahora nos interesa la componente tangencial. Por ejemplo, la componente normal, ¿qué sería, no? Acá tengo otro vector f, mire, otro vector f. Pero solamente me interesa la normal, la flecha. Ahí está la normal. Y así. Puras normales. ¿No? O sea, yo podría seleccionar solo las normales. Solo las componentes normales. Las componentes normales ya del campo. Entonces podría pensar pues que hay un flujo, ¿no?, que atraviesa, un flujo de vectores que atraviesa la superficie. Atraviesa la superficie así perpendicularmente. Entonces estos vectores son los que la atraviesan perpendicularmente. Quiero medir el flujo perpendicular. Quiero medir el flujo perpendicular. Entonces me haré de una herramienta. Pero también, ¿ya? Entonces quiero medir el flujo saliente, ¿no? Como podrán ver, ¿no? El flujo saliente. Entonces la palabra flujo saliente, entonces me hace pensar en la divergencia. Me hace pensar en la divergencia. El flujo tangente, flujo tangente. Por ejemplo, me interesa el flujo tangente aquí, miren, en este punto de la curva. Hay una tangente, ¿no?, de la F. Entonces hay un punto acá, entonces hay una normal y una F. La tangente, me interesa la tangente. La tangente, el flujo tangente. Los vectores del campo, pero tangente, el flujo tangente me interesa. O sea, el flujo tangente es este que está rotando, ¿no?, dando vuelta, ahí está. Entonces eso me hace pensar en el rotacional del campo. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya va apareciendo alguna de estas ideas. Entonces podría hablar del flujo perpendicular, ya, flujo perpendicular y saliente, ¿no? Flujo perpendicular, saliente y flujo tangente. Entonces ahí están, miren, los vectores, ahí están tangentes, pero me interesa el flujo. Como no puedo sumar flechas, pero puedo sumar sus componentes, o sea, la parte numérica. Ya, entonces será pues aquí, ¿no? Acá tengo, ¿no? Estas son las componentes tangenciales de la fuerza, o perdón, del campo, los componentes tangenciales del campo. Entonces este es el numerito, ¿no? Ya. Todo vector, ustedes saben, ¿no? Tiene dirección, pero también hay un numerito que está midiendo su longitud, ¿no? Su longitud es la componente. Entonces, las componentes tangenciales, ¿ya?, de estos vectores se va sumando, ¿eh?, a lo largo de la curva C. A lo largo de la curva C. Voy sumando las componentes tangenciales, los numeritos. Entonces ahí estoy sumando las componentes tangenciales de F a lo largo de la curva, ya, C. Entonces ahí está, miren, la curva C. La curva C, como usted verá, está orientada positivamente, ¿no? El caminante tiene su brazo apuntando hacia la superficie. Entonces es orientación positiva. Entonces ahí está. Entonces está midiendo aquí el flujo tangencial. El flujo tangencial, ya, del campo. El flujo tangencial del campo se está midiendo. Lo interesante está en que el teorema me dice que, oiga, pero no es necesario que use integral de línea.
También puede usar integral doble, en particular integral de superficie. Entonces usted puede calcular la integral de superficie, ya, trabaja con la superficie, ya no con la curva, sino con la superficie. Entonces de este modo, pues hay un puente entre una integral de superficie y una integral de línea. Ya, entonces acá también se está midiendo el flujo tangencial. Ya es toda una... Ya, ya se requieren más requisitos matemáticos para poco establecer la deducción de la fórmula. Pero a grosso modo estamos sumando el flujo tangencial con la integral de línea. Y, ya, pues, y no es difícil probar que esta integral de línea en cursos avanzados de cálculo, que esta integral de línea es igual a esta integral de superficie. Y así se tiene pues el teorema de Stokes. La equivalencia entre una integral de línea y una integral de superficie. Un puente entre ambas integrales. Una integral de línea y una integral de superficie. ¿Y qué viene a ser la n minúscula? La n minúscula viene a ser un vector normal a la superficie, pero unitario. Y exterior, tiene que apuntar hacia afuera, porque hay otro vector apuntando hacia adentro, ¿no? En ese sentido, se dice pues que la superficie debe ser orientable, o sea, debe tener ya un vector normal hacia afuera y uno hacia adentro. Esa es una superficie orientable, diferente a la cinta de Mobius y diferente a la botella de Klein. Bueno, son las dos superficies no orientables más conocidas. Bueno, y son, diríamos, rarezas dentro de las superficies, por ahora, ¿no? Son rarezas que se han encontrado, pero la mayoría de las superficies son pues orientables, se comportan como un paraboloide, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, entonces tenemos esta expresión. Oiga, y si el vector normal fuera K, el 0, 0, 1, entonces, ¿qué pasa? Si fuera, entonces sucede pues que el producto del rotacional por K me da todo esto. Sabemos, ¿no? Ya lo conocemos. El rotacional, conozco su forma. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es F? Mire las coordenadas, ¿cómo es F? F es PQR. PQR. Entonces, calculo su rotacional. Calculo su rotacional. Acá está. Multiplico por K y mire lo que queda. Entonces en la fórmula esta de acá, rotacional por K, me deja esto. Y acá tengo, copio y listo. Entonces, este de acá es el teorema de Green. Es decir, el teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green. Bien, ¿qué pasa con S? La superficie S. Sucede que K, como es constante, K, como es constante, es perpendicular en todo punto a la superficie S. Eso demuestra pues que la superficie S es un subconjunto de R2. ¿Ya? Es decir, es un subconjunto de un plano. Particularmente está en el plano XY, ¿no? Listo. Entonces es el teorema de Green, ¿no? Se reduce al teorema de Green, el teorema de Stokes, en el caso de dos dimensiones. ¿Ya? Cuando R se hace 0. ¿Ya? Y la superficie pues se hace ya, la superficie pues ya se convierte en un plano, ¿no? Cuando la superficie se convierte en un plano, ahí tenemos el teorema de Green. Un ejemplo, a ver.
un ejemplo. Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial. Y entonces acá queremos calcular el flujo, el flujo tangente, ¿no? A la superficie. Ahí está el campo vectorial, miren, el campo vectorial. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector n, el vector n. Y luego el vector unitario, el vector unitario. Bueno, así se calcula, ¿no? Tengo S, mire, S, derivo con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, listo. Este es el vector n. Y este es un vector normal hacia afuera. ¿Y cómo sé que es hacia afuera? Fácil, basta probar con un punto. ¿Cómo sé que es hacia afuera? Por ejemplo, basta probar, por ejemplo, cuando acá en el origen, me pongo acá, nos ubicamos ahí en el origen. Entonces será 0, 0 y menos 1. ¿Ya ven? Entonces apunta hacia abajo. N. Es un indicio, pues, de que ¿no? Para cualquier otro valor de X y Y está pues, apuntando hacia afuera ese vector N. Entonces es una normal exterior. Bien, normal exterior. Y la normal interior, bueno, simplemente será pues lo contrario, ¿no? Tomen menos, listo, está ahí para adentro. Este es F, dato, campo vectorial. PQR, ¿cierto? PQR. PQR, ahí está, rotacional de F, ahí miren, rotacional de F. Calculo, tengo mi campo, calculo rotacional, ahí está rotacional. Ya, según la parte teórica nos dice, multiplica rotacional, no, rotacional por n, vale 2, ¿no? Ya, por la norma. Nota la n, bueno, está ahí, por ahí está, la n está acá, la n está ahí, vale 2. Ya, no interesa ahí su, ya. Pero aún todavía podría ser algunas cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Mire, n ya es normal unitaria. Esta diferencial de S, ¿qué es? Nuevamente, es un pedazo de superficie de esta de acá. Ya, acá la n vector, la normal unitaria está acá, mira, ahí está. N sobre n. Diferencial de S, ¿qué viene a ser? Esto de acá. N diferencial. Y no olvide que, o tenga presente lo siguiente, ¿no? Que esta n es RU por RB, ¿se acuerda? Esto de acá era la n. Ajá, RU por RB. Entonces, una cosa sí hay que tener en cuenta. Entonces, es un pedazo de superficie. Entonces, muy bien, simplemente se cancela y tenemos esto de acá. Hago estas observaciones para efectos de cálculo, para que así pueda facilitarse los cálculos. Entonces, deseo calcular esta integral de superficie. Entonces, una manera más rápida de calcular es simplemente no tanto trabajar con la unitaria, no es necesario, sino suficiente con esta n, con esa n, suficiente. Ya, repito, ¿no? Suficiente trabajar con esta n. Eso está dicho acá. ¿No? Entonces, esto de acá, ¿quién es? Eso de ahí, perdón, este par, ¿quién es? Este par lo reemplazo, acá pongo ahí. NA, mira, ahí está, NA, reemplaza a N diferencial de S. Ahí está, diferencial de S, se reemplaza. Pero al hacer ese reemplazo, ya no estoy en la superficie, sino estoy en la proyección. Listo. Estoy en la proyección. Bien, entonces, mi integral de superficie ahora se convierte en esta integral doble. Entonces, donde tengo n, ya, con esta n grande,
Entonces, sobre la superficie. Ahora muy bien, muy bien. Rotacional de n por n. Entonces acá vale 2. ¿Ya? Vale 2. ¿Ya? Vale 2. Bueno, también podría ver qué pasa esto de acá, ¿no? Si no le simpatiza, creo que acá debería, ya, vale 2. Vale 2. Entonces ahí está reemplazado, mire, vale 2. Listo. Vale 2. Sale 2 y queda que la medida de D, el área de D, que vale 1, ¿no? 2pi por, entonces 2pi. 2pi. Ah, ya. Entonces, la integral de superficie ha sido calculado. Vale 2pi. Ya, entonces tenemos acá, ¿no? Repito, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En el problema me dicen, verifique el teorema de Stokes. Muy bien. Entonces, en el problema he calculado esta parte. ¿Cuánto vale 2pi? Ahora voy a calcular esta parte. Debe darme 2pi también. Entonces, ahora voy a calcular usando integrales de línea. Bien, entonces, trabajo con el borde de la superficie. Con el borde de la superficie. El borde de la superficie es, como podrá ver, ¿no? Es una cosa circular, ¿no? Coseno de t, seno de t, ya. Y altura 1, ¿no? Mira, altura 1. El paraboloide, altura 1. Entonces ahí está. Entonces la superficie lo parametrizo. Está parametrizado. Listo. Tiene orientación positiva, ¿cierto? Caminante, su brazo izquierdo apunta a la... Su brazo izquierdo apunta a la región. Ahí está. Luego tengo R'. Muy bien, R', ahí está. Ahora, bien. Entonces, prefiero tomar, ¿no? De 0 a 2pi, el parámetro t, pero a la inversa, ¿no? De 2pi a 0, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, esta parametrización está yendo así, ¿no? En sentido antihorario. Esto de acá está dando en sentido antihorario. ¿Ya? Acá. Si pongo acá de 0 a 2pi, está yendo en sentido antihorario. Pero la orientación me dice que va en sentido horario. Entonces eso lo arreglo tomando de 0 a 2pi, pero en camino inverso. Creo que hemos hecho ejemplos más o menos en ese sentido, para facilitar la parametrización, ¿no? El manejo. Luego tengo F evaluado en R de t. ¿Ya? F evaluado en R de t. ¿Y por qué hago eso? Porque una integral de línea se calcula con esta fórmula, ¿no? F en R de t por R' de t diferencial de t, ¿no? Entre A y B. Entre A y B. Entonces eso es lo que hago, ¿no? R de t, ahí está. Coseno de t, seno de t. F, ahí está, reemplazo en F. ¿Quién era F? F está arriba, ¿no? Está acá. Aquí está el campo. Y menos X. Y menos X. Este es perdón. Y menos X. ¿Cierto? Ahí está. Y menos X. Y menos X. Listo. Bueno, entonces F de R con R'. Acá está F de R. ¿Y R', dónde está? Está aquí. Multiplicamos. Sale seno cuadrado, coseno cuadrado negativo, pero no, negativo. ¿Ya? Pero también estoy acá yendo en sentido negativo, ¿no? Mira acá. Entonces se arregla, ¿no? 0, 2pi, listo. 2pi. Entonces concuerda, ¿no? Todo cuadra. Todos.
Entonces, integral de línea, integral de línea. ¿Cuál ha sido más cómodo? ¿En cuál de las etapas ha habido menos cálculo? ¿En cuál más cálculo? Saque usted sus conclusiones. Rápidamente podemos ver también aquí, ¿no? Mire, verificar el teorema de Stokes. Tengo este campo vectorial. Ya, la superficie está formada por esa región triangular, formado por los vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, verificar el teorema de Stokes. Si tuviera que calcular la integral de línea, mire, tuviera que calcular la integral de línea sobre la curva C, tendría que calcular la integral de línea sobre C1, sobre C2 y sobre C3. Ahí está, mire. Eso dice la integral de línea. Sobre la curva C1, parametrizo esta línea R, R', F, R de t, listo ahí, y calculo la integral de línea sobre C1, lo que estoy calculando, de 0 a 1, y ahí está, de 0 a 1, 7 medios t cuadrado menos 2t, diferencial de t, opero y tengo un sexto. Y así. Integral de línea sobre C2. En la curva C2. Parametrizo C2, miren. Ese está en el plano, ese segmento está en el plano YZ. Ahí está la parametrización. R', F de R, ahí está. T varía de 0 a 1. La integral de línea sobre C2. Entonces ahí está, de 0 a 1, R de T por R'. De 0 a 1, T menos T cuadrado. Calculo, también obtengo un sexto. En la curva C3, R de T, R', F de R de T, mire, me da 0, 0, 0. Ah, ya, ahí vale 0, 0. T varía de 0 a 1. Entonces F de T, F de R, R' vale 0. Ah, ya en conclusión, sumando las tres integrales de línea obtenidas, integral de línea sobre C1, integral de línea sobre C2, integral de línea sobre C3, sumando esos números, un sexto más un sexto, un tercio. Resultado de un tercio. Como puede ver, el cálculo ha sido un poco elaborado sobre tres caminos para calcular la integral de línea. ¿Qué dice el teorema de Stokes? ¿Qué dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes dice pues que podemos calcular usando esta integral. Bueno, para eso, ahí está, tengo el campo, ahí están las componentes del campo, calculo su rotacional. Calculando el rotacional da z, 0, y. Ese es el rotacional. Podemos calcular el vector, la normal exterior, la n. Ahí está la n, derivando con respecto a x, y y z. 1, 1, 1, listo. Si afuera tengo la normal unitaria. La normal unitaria. Ahí está, mire, la normal unitaria. Bueno, por si acaso, ¿no? Ya, pero, como decía hace un momento, basta trabajar con la n mayúscula, ¿no? Con la n mayúscula. En esta forma, este formato. Ya, no se olviden, estamos ya usando ese formato. Entonces, rotacional de f por n es z más y. Entonces, esta integral de superficie me interesa. Entonces, es un cálculo sobre n mayúscula diferencial de área. Pero ese hecho me lanza a la proyección D. Entonces, mi integral de superficie automáticamente se convierte en integral doble sobre el plano XY. Luego,
estando acá. Z, ¿quién es? Z es 1 menos X menos Y. Ahí está, 1 menos X menos Y. Más Y. O también, ¿no? Acá, Y más Z igual 1 menos X. ¿Cierto? Y más Z, 1 menos X. Se reduce eso. 1 menos X, Y más Z. Bueno, como estoy en la proyección D, estoy en la región D, aquí abajo, será pues, ¿no? Y varía de 0 a 1 menos X y X varía de 0 a 1. Calculo aquí un tercio. Ah, ya, mire, un tercio. Más fácil parece ser por el lado del rotacional, ¿no? Entonces el teorema de Green, como sabrá usted, conecta una integral doble con una integral de línea. Y en este caso, el teorema de Stokes conecta una integral de línea con una integral de superficie. Y el teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green en el plano. El teorema de Stokes trabaja con una superficie en el espacio, ¿no? En el espacio, ahí está. Una superficie de este tipo. Entonces ya, además de eso, el teorema de Stokes, ¿qué hace? Calcula el flujo tangencial, ¿no? Flujo tangencial que atraviesa una superficie, en este caso, ¿no? Una superficie abierta, flujo tangencial. Entonces, el flujo que sale ya atravesando la superficie se calculará con la divergencia. Eso nos llevará al teorema de la divergencia, más conocido como el teorema de Gauss, que se verá en la siguiente clase. Si usted no falta a ella, ya. Bueno, eso será el miércoles, ¿no? Y a ver aquí. Creo que ya. A ver, entonces, decíamos, sí, pues la próxima clase tendremos la cuarta práctica. Ya, yo creo que la cuarta práctica tranquilamente debería ser hasta ¿hasta qué? Hasta el teorema de Green. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿O quieren hasta el día de hoy? Ustedes escojan nomás, no hay problema. Sería hasta el teorema de Green, profesor. Ya, entonces hasta el teorema de Green será la cuarta práctica. El teorema de Green. Ahora, ¿qué temas entraría? Cálculo variacional ya no entra. Ya. Bueno, pues sería, ¿no? Doble, triple y hasta Green. Ya todo está conectado, ¿no? Doble, triple hasta Green. Creo que incidiremos un poquito más en cálculo de superficies. ¿Ya? Cálculo de superficies. Bueno, aunque todavía nos estamos viendo el día miércoles, por si acaso ya califiqué la tercera práctica, como habrán podido ver. Ya entonces, cualquier reclamo, ya al correo, ya cualquier reclamo al correo, ya para luego pasarlo a ORCE, si es que no hay reclamos. Entonces, nos estamos viendo el miércoles. Entonces estamos finalizando nuestra reunión, jóvenes.
hasta el miércoles. Ya no hay partido. Seguramente ya tenemos presidente el miércoles. Ya. Así que, ya pues, esperemos.